Estas manos, aleteantes, expresivas, gráciles, han dibujado en el aire los perfiles de la poesía a lo largo de muchos años. Son las manos de Berta Singerman, uno de esos nombres gloriosos inscritos en la historia del mundo de la literatura y del mundo del espectáculo. Berta Singerman, doña Berta Singerman, que nos ha hecho el honor de venir desde Buenos Aires a estar unos minutos con nosotros y establecer contacto con tantos españoles que la aplaudieron y la oyeron enfervorizados tantas veces. Bienvenida, mucho gusto en tenerla aquí con nosotros. Gracias. Vamos a hablar un poco de la Berta Singerman que casi nadie conoce, de la Berta Singerman que no es argentina, sino rusa. Bien, como usted lo ha dicho, al año de edad me trajeron en la Argentina. En definitiva, mi gran patria, mi única patria, es la Argentina. Y mis orígenes es una mezcla, un cóctel curioso, no sé, para mí interesante, para algunos probablemente no, pero mis orígenes son judía, rusa y argentina. Mi padre fue un bohemio extraordinario, amante de la literatura, de la música y sobre todo un espíritu doblemente por judío y por ruso, rebelde, amante de todo lo que significaba libertad, huida, ¿no? Huida hacia otra cosa. De manera que, en cierto modo, Berta Singerman heredó de su padre la afición por el teatro y por la música y por las letras. Bueno, eso es indiscutible. Por ahí está la herencia, ¿no? El amor por por todas las cosas del espíritu, en primer lugar. Y en segundo lugar, el sentido de libertad y rebeldía. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos tenían una profesión secular, que era la de, diríamos, chantres, pero es una especie de clase sacerdotal dentro de los judíos, el que oficia en la sinagoga, el que oficia y mantiene el rito. El rito es casi siempre cantado. Tenían que tener voces, órganos vocales muy especiales, es decir, una bella voz. De ahí viene la palabra Singerman. Singerman significa hombre que canta, de ahí mi apellido, ¿no? Que es secular. Descubrí la poesía, o me descubrieron a mí a través de la poesía, ya en mis comienzos, es decir, en el colegio, en la primaria donde yo tenía que decir, como todos los que cursan el primer año, el segundo año, el tercer año de la primaria, en las fiestas de fin de año, pues había que decir algún poema, algún verso dedicado a la madre, a la patria, así, claro, a los símbolos esenciales, y yo al decirlos lo decía en tal forma que llamaba la atención del público concurrente y de las maestras. Eso fue para mí magnífico, pero fue también fatal, porque fui destinada a ser eternamente la que en el colegio dijera todos los poemas y hiciera todas las comedias y bailara y cantara, porque mis aptitudes eran múltiples, teatrales. Y entonces mi marido, que entonces era mi novio, descubre la verdad de Berta Singerman y descubre el camino a seguir. Y de ahí arranca mi carrera. De ahí voy a Chile, llevado por el mismo Graci Díaz, al Santiago de Chile, en el Municipal, donde repito una temporada en donde me como todos los espectáculos habidos y por haber, con un éxito de locura. En México mi éxito es tan extraordinario que ya no cabe en teatros, y entonces he llevado al aire libre por primera vez la palabra, el verbo hablado, he llevado al aire libre. Y ya he llevado al aire libre en la Plaza de Toros de México, en la vieja Plaza de Toros, con una cabida de 25,000 personas.
Jorge Salamé ha sido uno de los intelectuales más importantes de Colombia. Gran diplomático, escritor magnífico, a ratos poeta, y un espíritu importantísimo, ¿no? Un hombre indiscutiblemente de cierta izquierda. Jorge Salamé escribió este poema. ¿Quiere usted que yo lo haga conocer? Sí, claro que quiero, es lo que quería pedirle. Bueno, a ver lo que opina y lo que opinan los oyentes. Se llama La queja del niño negro. La tortilla de maíz no me saben a nada, madre. Los níqueles no me sirven de nada, madre. El traje nuevo no me sirve de nada, madre. Nada me sirve de nada, porque soy un niño negro. Pero si estás hecho de miel y leche, hijo, de miel negra, madre, no, de miel, de leche negra, madre, no, de leche. Aprendí a escribir y de nada me sirve, madre. Aprendí a leer y de nada me sirve, madre. Aprendí a contar y de nada me sirve, madre. Nada me sirve de nada, porque soy un niño negro. Pero si estás hecho de carne y hueso, hijo, de carne negra, madre. Oh, de hueso negro, madre. No, de hueso. Lo que tengo no me sirve de nada, madre. Lo que doy no me sirve de nada, madre. Lo que sueño no me sirve de nada, madre. Nada me sirve de nada porque soy un niño negro. Pero si estás hecho de sangre, hijo, de sangre negra, madre, no, de sangre roja. Mira, como esta, mírala. Ah, no, tienes que mirarla. De sangre roja, como esta. La mejor Berta Singerman, la Berta Singerman de siempre. La mejor porque el tiempo, como ella decía, ha ido depurando las cosas, haciéndolas más hondas y más verdaderas. Y es hermoso ver aquí cómo Berta sigue entregándose en cada poema hasta darnos su dimensión y su raíz más auténtica. Berta, gracias por la demostración. Vamos a seguir mirando algunas otras fotografías. Ahí está el joven Neruda. El joven Neruda. Fue la época en que yo empecé y en que Neruda casi era desconocido. Ahí está con Juan Ramón, ¿no? Ahí estoy con Juan Ramón. Que ha sido uno de sus amigos más entrañables. Más entrañables, es verdad. Seguimos. Esta es otra foto importante, otra foto histórica junto a Gabriela Mistral. Mi gran amiga de toda la vida. Otra fotografía elegida entre tantas al azar es esta que nos presenta a Berta junto a don Miguel de Unamuno. ¿Dónde fue eso? En Hendaya, cuando estaba en el exilio don Miguel. Hablando de pintura, tengo aquí algunos retratos que le han sido hechos entre tantos a Berta Singerman, que quizá podemos presentar brevemente. Uno de ellos es de un gran pintor inolvidable que vivió bastantes años entre nosotros aquí, más tarde en París, Fujita. Fujita. Este es un retrato hecho en París. Este otro lo hizo nada más y nada menos que Juan Ramón Jiménez. Sí, porque Juan Ramón, el hombre tan difícil, tan exigente consigo y con los demás, tan retraído, tuvo una amistad conmigo de un fervor, de un amor, de un cariño extraordinario. Recuerde aquella frase de Juan Ramón que termina diciendo que no la recuerda él más que en lo mejor y más resplandeciente. Otro de los retratos de la galería de Berta. Sí. Este pertenece a Diego Rivera. A Diego Rivera, el gran pintor mexicano. Gran pintor mexicano. He aquí ahora una contribución más lírica
de Rafael Alberti, donde nos la dibuja un poco como una flor, como una rosa. Claro, tiene esto que ver con un poema que Rafael me dedicó a mí, figura en uno de sus libros, dedicado a mí, se llama El Testamento de la Rosa. No solamente dedicado, sino escrito para mí, pensando en mí. Dibujó a Berta Singerman en El Testamento de la Rosa, yo en forma de rosa. Y este va a ser el último de la serie por ahora. Esta usted debe conocer al autor, ¿no? Vázquez Díaz. Yo tengo varias cabezas de Vázquez Díaz. Uno de los mejores retratos. Bellísimo. ¿Cuándo la conocieron a usted los españoles? Oh. Porque naturalmente, y esta es otra de las cosas un poco indiscretas de tratar, pero las gentes dicen, pero si mi padre ya tenía placas de gramófono de las primeras de Berta Singerman. Sí. Y la gente especula cuántos años debe tener, y hay que verla usted ahora y escuchar esa voz para ver que usted no tiene edad. Gracias. Tengo una edad, pero no la que me dan todos. Lo malo de usted fue el triunfo tan joven, tan precoz. Yo creo que lo que hice a través de la vida se concretó en los últimos años. Es decir, la Berta Singerman de verdad está recién ahora.